pasado hice primer y segundo ciclo de Lengua de Señas Argentinas con el equipo TUNI, SUNUN y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Y este año culminé y aprobé el tercer ciclo del curso. Yo trabajo en la policía, soy suboficial de policía, trabajo hace 18 años en la fuerza. Bueno, la carrera comenzó el año pasado, del primer nivel, duró 4 meses, el segundo nivel también, al mismo tiempo, y el tercer nivel fue un nivel que duró 8 meses. Hoy en día se habla mucho de la inclusión y creo que la mejor manera de incluir es darle acceso a las personas sordas, a todo lo que sean instituciones públicas o de atención al público, que tengan, que sean bien recibidas y puedan comunicarse de manera fluida para mejorar su calidad de vida. Creo que con lengua de señas es un aprendizaje constante, continuo, y en el segundo nivel yo creo que ya tenés un poquito de herramientas para comunicarte. Pero creo que lo terminás de concluir un poco más en el tercer nivel recién. Me interesé más que nada por el tema laboral, para tener una herramienta para poder servir a la comunidad, y también de manera personal porque tengo un hijo que tiene una discapacidad y me gusta tener esta amplitud de tener de la accesibilidad para otras discapacidades, ¿no? Si yo quiero que incluyan a mi hijo, tengo que tener las puertas abiertas también para yo incluir a toda la comunidad en general. Hoy por hoy, si yo tocara, ya sería de otra manera, porque ya sí, desde un principio podría comunicarme, quizás no fluido como ellos, que saben y enseñan de una manera muy particular, pero sí podríamos llegar a tener una comunicación. Me gustaría seguir estudiando, me gustaría, si hubiera una carrera, sí la haría, la continuaría, porque lo veo muy importante, y me encantaría también que empezaran los niños a estudiar desde chiquitos, porque creo que es de donde más rápido se aprende y donde es más fácil para ellos, y sería muy buena la capacitación. Las capacitaciones son muy importantes y seguir estudiando sería mi objetivo.